Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos un día más a mi canal y este es el segundo vídeo de la serie que estoy grabando sobre Tarot de Marsella. Como veréis en el título, este es un, digamos, vídeo de introducción al sistema de Marsella después de explicar en líneas generales, como habréis visto en el primer vídeo, qué es un Tarot de Marsella o ¿por qué el tarot de Marsella se diferencia de otros sistemas, especialmente el sistema de Rider-Waite? Bueno, ¿qué pasa? Que claro, ahora nosotros decimos, bueno, pues queremos estudiar Marsella. ¿Por qué, ¿Por qué estudiarlo, no? Quiero decir, hoy en día el tarot está bastante de moda y además hay barajas que son mucho más atractivas visualmente. Son mucho más bonitas, tienen más colorido, son más inspiradoras. Algunas de ellas incluso son muy plásticas, ¿no? Tienen unas imágenes muy emocionales y dan muy buen pie a la intuición para realizar lecturas. Entonces, ¿por qué escoger estudiar Marsella, que es una, digamos, es una baraja antigua? Y bueno, la verdad es que yo, más que dar una serie de justificaciones de por qué valdría la pena estudiar el sistema y tal, voy a decir solo tres cosas. La primera es que creo que no hay un sistema mejor que otro, es decir, que yo haya decidido hacer vídeos sobre Marsella. No es porque piense que Marsella es el mejor sistema. Quiero decir, no me adhiero a una escuela ni otra, pero quiero hablar de Marsella porque es un sistema que me entusiasma. Y quiero darlo a conocer a otras personas que quizás se sienten un poco intimidadas por las imágenes que representa la baraja. Eso primero. El segundo punto es que, a ver, es una baraja antigua, ¿no? Ya lo he dicho. Se basa en la tradición de la cultura europea medieval y posmedieval, es decir, cuando aparece, digamos, la cultura del mundo moderno. Entonces hay un montón de referencias, especialmente en los arcanos mayores, que a nosotros nos pueden resultar un tanto extrañas, como por ejemplo la figura número 2, la papesa, que está basado en una historia muy común en la época medieval, de una mujer que llegó a papa. Bueno, hay un montón de referencias, digamos, históricas que hoy en día no tenemos por qué saber, ¿no? Y nos puede resultar un poco atractivo, ¿no? Porque no tenemos a lo mejor un reconocimiento que sí que podemos tener con otras barajas que tienen unas imágenes mucho más modernas, ¿no? O que son reinterpretaciones modernas de un sistema donde vemos escenas o objetos que no son rápidamente reconocibles porque forman parte de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bastante áspero el tarot de Marsella, ¿no? Pero aún así yo creo que es muy interesante porque a pesar de que el sistema de Rider-Waite y otras barajas están, digamos, ganando mucho terreno en la interpretación del tarot, creo que es muy bonito estudiar el tarot que nació, digamos, en nuestro continente, que es Europa. No es que quiera ponerme chauvinista, porque como digo, no es que yo me adhiera a una escuela u otra, soy bastante aperturista, creo que todos los sistemas son sólidos, son, digamos, coherentes en su interior y son perfectamente válidos para hacer lecturas y que cada uno puede escoger el que mejor le funcione. Esto es simplemente porque creo que vale la pena familiarizarse con un sistema que a lo mejor has visto a tu alrededor, como puede ser mi caso, ¿no? Los lectores de tarot de España, los tarotistas, utilizan la baraja española, que es una baraja de juego con la que yo juego y he jugado a un montón de juegos, vamos. O pueden usar el tarot basado más en un sistema marsellés que en el sistema inglés, entonces creo que es muy interesante conocerlo. Y el último punto, y es el que me parece más fascinante de todos, es que el tarot de Marsella, como ya hemos dicho, es antiguo y no se conoce a su creador o creadores. Esto significa que no hay un maestro que conforme la baraja y nos diga exactamente cómo interpretarla. El de Rider-Waite tiene una orden dorada, tiene a Arthur White, tiene a la ilustradora y ellos generaron todo un sistema, ¿no?, que tenía un contenido esotérico y unas claves para interpretar las imágenes. Pero el tarot de Marsella, al no tener un autor reconocido,
Al ser probablemente de origen popular y basado en juego de cartas y en un montón de información que estaba de boca en boca hace a lo mejor 500 o 600 años, pero que nosotros hemos perdido de vista, digamos que no tenemos una pauta, una regla para leer, ¿no? Esto puede ser visto como un inconveniente para muchas personas, pero para mí creo que es una ventaja porque te da una inmensa libertad. Te permite interpretar sin una, digamos, escuela o regla escrita en un libro de cómo exactamente tienes que mirar cada una de las imágenes. Y esto me lleva a una cosa muy importante en Tarot de Marsella que no debemos olvidar, y es que al no tener un contenido esotérico necesariamente ligado a las cartas, es decir, contenido esotérico o astrológico o no sé, o filosófico o psicológico, tienes que basarte mucho más en lo que ves. Lo que importa en las lecturas del Tarot de Marsella es la imagen per se. ¿Qué ves ahí? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo interactúa con las otras cartas? ¿No? Si aparecen figuras, si no, si aparecen arcanos mayores, si no, ¿qué hacen? ¿Qué llevan en las manos? ¿Hacia dónde tienen la dirección de los pies? Si son cartas numerales, ¿qué palos son? ¿Cuántos objetos hay? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿No? Y eso da una inmensa libertad interpretativa a la hora de hacer una tirada con este sistema. Dicho esto, y a pesar de que yo defiendo que el tarot de Marsella es un es un sistema, muy libre, muy plástico y que te deja un gran espacio para adaptar tu pregunta o tu historia a las cartas, es decir, a través de las imágenes te permite contar algo adaptado a tu pregunta, también es un sistema que tiene una estructura, como veremos en los vídeos que haré a continuación de este. Y a mí me gustan las cosas que tienen una estructura. ¿Por qué? Porque son una plataforma fantástica, son un suelo, son una roca que te permite tener un asidero, una plataforma a través de la cual tú puedes proyectar tu intuición y contar cosas. Pero, por ejemplo, no podemos, por ejemplo, ver esta carta, que es el arcano número 13, la muerte, sin saber nada de Marsella, decir que parece que todo va a ir de maravilla, o que es una carta que sus imágenes dan tranquilidad, o parece que vas a tener mucha buena suerte en esto o aquello, ¿no? Es decir, no. Hay una estructura, hay, a pesar de una interpretación libre, una serie de, digamos, correspondencias que tú respetas, pero que luego puedes adaptar a tus historias. Dicho esto, voy a poner algunos ejemplos de por qué el tarot de Marsella es tan guay o mola tanto, digamos, a pesar de tener un aspecto un poco intimidante al principio. Algunas de las referencias las voy a coger del libro de La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, pero también algunas que he hecho yo o que he encontrado en Kasha de Tarot Map, que es un canal en YouTube que ella habla en inglés, pero bueno, hizo un curso sobre Tarot de Marsella, y luego otras, digamos, otras asociaciones que a base de utilizarlo pues he ido viendo, ¿no? También quería comentar que voy a empezar desde los arcanos mayores a enseñaros una serie de cosas, ¿no? De por qué el tarot de Marsella es tan guay. Y vamos a empezar con la carta de el loco, no sé si lo veis bien, el loco y la muerte. Podemos ver así a simple vista, o incluso podríamos cambiarlas de sitio, podemos ver que son bastante parecidas, ¿no? a nivel ilustrativo. Vemos una figura que lleva un atillo y está siendo arañada por un gato, y luego vemos una figura que en vez de tener un atillo tiene una guadaña, pero las dos van hacia la misma dirección, tienen la misma postura, y lo más interesante de todo es que aquí tenemos le mat, que sería le fou o el loco, ¿no? Ese arcano salvaje que no tiene número, y aquí tendríamos al arcano número 13, que es el arcano que tiene número pero no tiene nombre. Entonces vemos una dualidad entre un arcano con nombre y sin número y un arcano con número y sin nombre.
Otra correspondencia bastante interesante, todo esto son para mostraros pequeños ejemplos de que nosotros podemos transitar visualmente a través del tarot de Marsella como si fuéramos unos detectives buscando similitudes y diferencias entre todas las figuras y los elementos que hay en su interior. Otro ejemplo sería, por ejemplo, estas dos arcanos mayores también, que serían el mago y la fuerza. Podemos ver que ambos dos llevan un sombrero un poco extraño en su cabeza, ¿no? Como una especie de sombrero que tiene una forma como casi que parece un infinito, ¿no? Y los dos tienen un tocado parecido, un tanto ridículo, y son los únicos arcanos que tienen este tocado en la cabeza. Y esto a mí me parece muy interesante porque si cogemos, por ejemplo, la baraja de Rider-Waite, vemos que esos sombreros se han transformado en signos de infinito, es decir, simbología que hace referencia a lo mejor a un conocimiento vasto, ¿no? O a una sabiduría. Y me parece muy interesante esa conexión porque creo que a los creadores de la baraja de White no se les pasó desapercibida el hecho de que estas figuras tenían unos sombreros muy, muy extraños. Si continuamos, también podemos ver estas dos arcanos mayores que serían, perdón, serían el emperador y el ahorcado. Si nos fijamos bien, podemos ver que ambos dos tienen las piernas en una posición como cruzada, como si hicieran un 4, ¿no? En este caso un 4 en posición natural y en este caso un 4 en posición invertida, ¿no? Y es muy interesante porque ¿qué nos podría decir esto? Quizá que toda esta estructura, este control que está manifestado o simbolizado por el número 4 podría perderse aquí o podía cederse, ¿no? A favor de una incertidumbre o quizá de una situación donde hemos perdido la estructura o hemos perdido el pie, ¿no? Lo cual es muy interesante. Otra cosa también muy, muy bonita que se puede ver mirando precisamente la carta del ahorcado es que si os ponéis a contar, digamos, los cortes que aparecen en cada uno de los palos que sostienen, digamos, sostienen el cuerpo del ahorcado, vemos que contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al otro lado hay también 6. Es decir, eso hace un número de 12. 12 nudos en el árbol que aguanta al ahorcado, que también aparece aquí. Curiosamente también podemos ver que 6 más 6 son 12 y aparece en el número romano de la parte superior de la carta. Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que el número romano está al revés, como también lo está el colgado, y que si lo ponemos, digamos, boca arriba es cuando podríamos leer bien el número. Si contamos el último nudo que aparece, que es este en la parte superior, 6 más 6, 12, más 1, 13. El arcano mayor que viene a continuación del colgado no es ni más ni menos que el número 13, la muerte. Entonces, ¿será que el colgado, en su posición de dejar ir, de soltar, de ponerse boca abajo, de cuestionar todo lo que sabe, está preparándose quizá para la llegada de la muerte, para aceptar la pérdida, para aceptar una situación incómoda de una forma definitiva, porque él ya se encuentra en una situación bastante desafortunada per se, ¿no? A pesar de su expresión de calma? Bueno, como veis, es que hay un montón de asociaciones que se pueden hacer simplemente mirando las cartas, sin darles un contenido. Un contenido esotérico, o un contenido astrológico o un contenido de cualquier tipo más allá de las imágenes. Otro ejemplo que podríamos ver también en los arcanos mayores es el caso de el hierofante o el papa y el diablo. Podemos ver una estructura similar en el sentido de que aparece una figura en una parte superior con dos figuras en la parte inferior, ¿no?
Esto nos da pie también a un montón de elucubraciones o de teorías. ¿Cómo es posible que estas figuras, ¿no?, santas puedan también transformarse en esto, ¿no? ¿Cómo es posible que el báculo que lleva el Papa se transforme en una especie de antorcha, ¿no? Es como el trono en una especie de peana ridícula. Es como una dualidad entre las dos cartas, pero quizá lo que hacen es hablarnos precisamente de opuestos, porque los acólitos o discípulos que están en la carta del Papa aparecen transformados en diablillos, pero estos diablillos están atados entre sí, ¿no? Y sin embargo no parecen muy incómodos con la situación. Es decir, nos da una gran cantidad de espacio para hacer conexiones entre ellas y elucubrar, ¿no? Otro ejemplo también de los arcanos mayores, que podría servir para justificar por qué el tarot de Marsella es tan guay o es tan espectacular, es el hecho de que tenemos aquí, por ejemplo, otra similitud entre los enamorados o los amantes y el juicio. Vemos tres figuras en la parte inferior y un ángel en la parte superior, ¿no? Y esto también nos daría la posibilidad de generar un montón de historias, porque claro, este es el número 6 y este es el número 20, ¿no? Ha evolucionado, digamos, pero ¿hacia dónde ha ido la situación, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas figuras? Hay un montón de posibilidades. También tenemos otra similitud que me parece muy interesante y que a veces tengo en cuenta cuando aparecen estos arcanos en una lectura, y es la templanza y la estrella. Estos dos cálices que la templanza mantiene entre sus manos y balancea aparentemente armoniosamente, porque incluso el líquido que parece que se va a derramar no se derrama. La figura de la estrella, esta mujer, ha perdido completamente la ropa y además está tirando esas dos cálices o esas dos jarras de agua directamente a el riachuelo o el lago. Es decir, le es absolutamente indiferente el equilibrio que mantenía la templanza y digamos que tiene otra relación, ¿no?, con esa jarra, con ese agua. También parece más libre porque ha perdido todas las vestiduras que aparecen en el ángel y ahora digamos que descansa a la orilla de un lago completamente desnuda, ¿no? Y también Jodorowsky hace referencia a la carta del mundo como la última carta de los arcanos mayores en el tarot, aunque también podría ser el loco. Pero bueno, hace referencia de que esta imagen podría representar fácilmente todo el mundo del tarot o toda la estructura del tarot, ¿no? Donde tendríamos aquí los arcanos mayores, representados por esta figura de una mujer, digamos, con el atributo del mago y tal, y luego podríamos tener los 4 elementos, es decir, las espadas, los bastos, las copas y los oros, representados en cada una de las figuras que aparecen alrededor, ¿no? Aquí podría ser, pues no me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que son los bastos, las copas, las espadas y los oros, pero no estoy muy segura. Pero bueno, tampoco interesa mucho, ¿no? Es la reflexión de cómo este tetramorfos, que normalmente en la cultura cristiana representa los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aquí se ven transformados en los 4 elementos de la baraja de tarot. Pero bueno, esto es solo en lo que compete a los arcanos mayores, porque también podemos ver un montón de referencias o de juegos visuales en los arcanos menores, y en las cartas de corte. Otro ejemplo. Tenemos aquí la el caballero de oros, que podemos ver que está mirando muy golosamente una moneda, pero que tiene en sus manos lo que parece una porra, un basto. Entonces también quizá podríamos conectarlo con el basto, el as de bastos, ¿no? Podría también, si hay en una lectura una aparición de estas dos cartas, podríamos como contar una historia de cómo este basto ha pasado a manifestarse aquí o cómo la idea del as de bastos luego viaja a través del caballero de oros, ¿no? Esto podría ser también una conexión.
Jodorowsky también habla de, por ejemplo, la relación que podría haber entre las figuras, cómo las figuras se miran entre sí, si no se miran, si se evitan, etc. Un ejemplo podría ser estas dos hermosas reinas que vemos que se miran una a la otra, ¿no? Están sentadas una frente a otra con una cara bastante, digamos, invitativa o digamos que hay buenas relaciones entre ellas, ¿no? Y curiosamente parece que la reina de copas le ofrece una copa, obviamente, a la reina de bastos y la reina de bastos está mirando, ¿no? Está mirando esa copa que le ofrece la otra reina. Entonces quizá en una lectura podríamos ver que hay una relación positiva entre estas dos figuras o dos personas involucradas en una tirada de tarot, ¿no? Hay cierta amabilidad o hay ciertos sentimientos involucrados entre ellas. Más ejemplos. Esto es a nivel general, solo para que veáis las posibilidades que podría dar la baraja de Marsella. Tenemos aquí un rey de oros, que parece como muy estable, con su moneda y confortablemente, digamos, sentado en el trono, como observa, ¿no?, la rueda de la fortuna, o digamos, el azar que interviene siempre en todos los asuntos humanos. Y cómo, al parecer, esa rueda de la fortuna, o ese devenir o ese azar, puede hacer que esta estabilidad de los oros al final se encuentre con un gran obstáculo. Podría ser una pérdida, podría ser quizá un estancamiento, ¿no? Visto a través del 4 de bastos. Otra visión que podríamos tener de las cartas PIP o de las cartas, digamos, de numerales o los arcanos menores es cómo interactúan las figuras y los vegetales. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los arcanos menores pueden ser muy poco atractivos para un aprendiz de tarot. Incluso pueden ser aburridos, porque tú ves ahí 5 espadas, 7 copas, 2 monedas y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no?, con mi contexto, con mi pregunta, con la situación que estoy yo consultando, ¿no? Pero realmente al basarnos mucho en la interpretación visual, podemos fácilmente adaptarlo, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí este 9 de oros, ¿no? Vemos que tiene una estructura estable arriba y abajo y hay una moneda en medio. Quizá estas hojas la están protegiendo, ¿no? La están, digamos, arropando dentro de una estructura, o al revés, o la están aislando de una realidad confortable, ¿no? Podríamos tener muchas interpretaciones al respecto. Hola, perdonad que es que se me ha quedado sin batería la cámara cuando estaba haciendo toda digamos, la demostración de las cartas, pero bueno, yo creo que con lo que habéis visto es suficiente para daros una idea o haceros una idea de lo fascinante que puede llegar a ser el tarot de Marsella y el transcurrir a través de las imágenes y el buscar asociaciones, analogías, diferencias, relaciones entre ellas, ¿no? Y nada, espero que eso os anime a empezar a estudiar el sistema y a seguir viendo los vídeos que voy a preparar sobre esta baraja y sobre este sistema tan maravilloso. Y nada, un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.